En este tema 4 vamos a ver un segundo tipo de análisis sintáctico, en este caso será el análisis sintáctico ascendente. Eh, bueno, aquí veis los diferentes apartados del tema que vamos a ver. Empezaríamos por la introducción y bueno, ya en el tema anterior hicimos una pequeña introducción de los diferentes tipos de análisis sintáctico que existen y os hablé un poco de la idea general de lo que es un análisis sintáctico ascendente. Allí ya os comenté que el análisis sintáctico ascendente se dice que construye la inversa de la desviación por la derecha, aunque no es una terminología que me guste demasiado aplicar, porque realmente cuando hablamos de derivación se trata de construir un árbol desde la raíz hacia las hojas, y realmente el análisis sintáctico ascendente lo que hace es construir el árbol desde las hojas hasta la raíz. Aquí vemos un ejemplo con una gramática muy sencilla, que sería una serie de identificadores separados por coma. La filosofía del análisis ascendente consiste en ir identificando las partes derechas de las reglas e ir sustituyendo por la parte izquierda. Por ejemplo, si vamos a analizar la cadena ID, coma, ID, coma, ID, bueno, pues al analizar el primer ID veríamos que este identificador es la parte derecha de esta regla de L es ID. Por lo tanto, podemos, aplicando la regla, sustituir la parte derecha, que sería el identificador, por L. Teníamos aquí identificador, pues podríamos escalar en el árbol y sustituir este identificador por una L. Si a continuación seguimos leyendo y vendríamos el coma ID, realmente lo que tendríamos en ese momento en el árbol sería L, y D, que podríamos decir corresponde a esta parte derecha de esta regla, que podríamos sustituirla de nuevo por esta parte izquierda, que es una nueva L, es decir, L, y D podríamos sustituirlo por L. Y eso sería ID, y D, y cuando llegue el tercer ID, es decir, y D final, pues igual tendríamos esta L que nos ha permitido reconocer ID, y D, y a continuación otro coma y D lo sustituiríamos, L, y D sería de nuevo la parte derecha de esta regla, que la sustituiríamos por la parte izquierda, por L. De esta manera construiríamos el árbol de derivación completo, pero construyéndolo desde abajo hacia arriba. El objetivo final es conseguir crear el árbol completo hasta llegar al símbolo inicial de la gramática, al mismo tiempo que estamos reconociendo ya el final de la entrada. El problema principal que tiene el análisis ascendente consiste en cuando lo que parece que es la parte derecha de una regla se puede sustituir por la parte izquierda o no. Vuelvo un momento hacia atrás. En este punto, cuando no hemos encontrado este ID, teníamos L, ID. Realmente este ID también era la parte derecha de esta regla. Es decir, podríamos haber puesto el ID, sustituirlo por L y habríamos obtenido L, L. El único problema es que si hubiéramos hecho eso, no hubiéramos podido avanzar. Es decir, ya no hay ninguna otra regla que sea L, L. La cuestión entonces es por qué al encontrar este ID inicial lo sustituimos por L y por qué al encontrar este ID no lo sustituimos por L. En realidad, la cuestión, igual que nos ocurría en el análisis descendente, es que nos vamos a basar en un token de preanálisis. Es decir, vamos a explorar cuál es el siguiente token y en función de ese siguiente token, de ese siguiente símbolo terminal, pues decidiremos si debemos sustituir la parte derecha de una regla por su parte izquierda o no. O bien sustituir una regla o bien sustituir otra. O sea, decisiones que tenemos que tomar en función del siguiente token, como veremos enseguida. Las gramáticas que se pueden analizar de esta manera genérica, que os digo, de esta forma ascendente, utilizando un único token de preanálisis, se denominan de forma genérica gramáticas LR1. La cuestión es que este conjunto de gramáticas LR1 es un conjunto más amplio que el que habíamos visto en el tema anterior de las gramáticas que se pueden analizar de manera descendente. Es decir, cualquier gramática LL1, cualquier gramática que podíamos analizar de forma descendente, también se va a poder analizar de manera ascendente. Pero además, muchas otras gramáticas que no se pueden analizar de manera descendente, sí se van a poder analizar de forma ascendente con este algoritmo LR1. En ese aspecto, bueno, pues se ha considerado que el análisis ascendente es más potente, al menos a priori, que el descendente. Yo no estoy muy de acuerdo con esa apreciación, ya que, bueno, como hemos visto en
en las prácticas. Ahí existen técnicas de Lucas-Head adaptativo, de jugar a analizar los siguientes tokens de preanálisis que permiten al análisis descendente ir mucho más allá. Pero bueno, en cualquier caso, es un conjunto de algoritmos bastante interesantes la idea de hacer análisis ascendente, como vamos a ver enseguida. Bien, la forma de hacer el análisis ascendente es por medio de un algoritmo que se conoce como el algoritmo de desplazamiento y reducción. El término en inglés es Shift and Reduce. Este algoritmo se basa en utilizar una pila de estados y una tabla de análisis. Como todos los análisis sintácticos, lo que hay de fondo, siempre hemos comentado, que es un autómata de pila, es decir, necesitamos hacer uso de una pila como estructura de memoria para conseguir analizar una gramática libre de contexto. En este caso, la pila que vamos a utilizar, como veremos enseguida, es una pila de estados y el comportamiento del algoritmo se basa en ir apilando o desapilando estados e ir realizando pues, las acciones que vienen indicadas mediante una tabla de análisis. Los diferentes algoritmos de análisis ascendente lo que nos permiten es construir esta tabla de análisis de diferentes formas. Estos algoritmos pues, podrían ser el LR0, el SLR, el LALR o el algoritmo más genérico del LR1. El método LR1 es un algoritmo que nos permite generar tablas de análisis para cualquier gramática de este tipo, es decir, para cualquier gramática LR1. El problema que tiene este algoritmo es que las tablas de análisis que generan suelen ser tablas muy grandes. El algoritmo LR0 y el algoritmo SLR genera tablas muy compactas. El problema es que el número de gramáticas al que se le puede aplicar, bueno, el algoritmo LR0 es bastante limitado. El algoritmo SLR, que veremos también, estos dos algoritmos, el LR0 y el SLR, los veremos dentro de un momento, pues son un tipo de gramáticas bastante limitadas entre lo que serían las gramáticas LR1. Hay un método, digamos, intermedio, por expresarlo de alguna forma, que es el LALR, que se puede utilizar para la mayoría de las gramáticas LR1, no para todas, pero sí para la mayoría, y las tablas que genera son tablas bastante compactas. Es decir, es un algoritmo que se puede aplicar a casi todas las gramáticas LR1, generando tablas casi del mismo tamaño que las que genera el algoritmo SLR. Eso ha hecho que el algoritmo LALR termine siendo el algoritmo más utilizado en las herramientas de generación automática de analizadores sintácticos ascendentes, como es el caso de Jack o de Bison, que son las herramientas de construcción de análisis sintáctico más conocidas. Este algoritmo de desplazamiento y reducción de Shift and Reduce está basado en una tabla de análisis que tiene dos partes. Tiene una parte que llamamos de acciones y una parte que llamamos de GoTo o de IRA. El algoritmo o las tablas de análisis que utilizan dos acciones principales. Una es la acción de desplazar y otra es la acción de reducir. La acción de desplazar consiste en consumir un token de la cadena de entrada, es como parecido al emparejamiento que hacíamos en el análisis descendente, es decir, lo que hacemos es avanzar en la cadena de entradas, conseguir el siguiente token y al mismo tiempo apilar un estado en la pila. Por su parte, la acción de reducción consiste en eliminar una serie de símbolos de la pila, es decir, desapilar de la pila y sustituir esos elementos desapilados por un nuevo elemento que tiene que ver con la regla que estemos reduciendo. La acción de reducir es la que realmente nos realiza el paso de sustituir la parte derecha de una regla por su parte izquierda, como veremos dentro de un momento. La tabla de análisis, como os decía, está dividida en dos partes. La tabla en sí tiene tantas filas como estados y las dos partes en que se divide la tabla, en la parte de acciones, tiene tantas columnas como símbolos terminales, incluido el final de entrada como símbolo terminal. Y la parte del IRA, del GoTo, tiene tantas columnas como símbolos no terminales tiene la gramática.
Dentro de la tabla de acciones, como digo, se pueden aparecer realmente 4 tipos de acciones. El primer tipo son las acciones de desplazamiento, que haremos siempre, bueno, lo indicaremos con una D, indicando que es una acción de desplazamiento, y un numerito que nos indica el estado, y la acción de J, que podrá ser pues, de 3, de 5, de 8, la que sea, consiste en desplazar, es decir, avanzar en la cadena de entrada y apilar el estado J en la cima de la pila. Las acciones de reducción se pone también un número, R sub K, donde K se refiere a la regla que estamos reduciendo. Cuando hablemos de R sub K hablaremos de reducción por la regla K'ésima. La acción de reducción es un poquito más complicada y tiene tres pasos. El primer paso es analizar la regla y estudiar cuántos símbolos tiene la parte derecha de esa regla. Si la parte derecha de la regla tiene pues, 5 símbolos, hay que desapilar 5 elementos de la pila. Si tiene pues, un único símbolo, pues se desapilaría uno. Si estamos hablando de una regla lambda, que en la parte derecha de la regla lo que hay es una secuencia de 0 símbolos, bueno, pues en ese caso hay que desapilar 0 estados, es decir, no hay que tocar la pila. Bueno, una vez hecho esto, es decir, una vez desapilado una serie de estados de la pila, lo que hay que hacer es analizar el estado que ha quedado en la cima. Y hay que, para ese estado que ha quedado en la cima, hay que ir a la tabla del GoTo, del ir a, la zona de ir a, y lo que hay que ver es qué celda corresponde a ese estado, que sería la fila, y a la columna que corresponde al símbolo no terminal de la regla, es decir, que sería la parte izquierda de la regla. Con esa fila, que sería el estado que queda en la cima de la pila, y esa columna, que sería el símbolo no terminal de la izquierda de la regla, pues en esa celda aparecerá un nuevo estado, que es lo que hay que hacer es apilarlo. Se termina apilando el estado que aparece en la zona de ir a dentro de la tabla de acción. El tercer tipo de acción que nos podemos encontrar en la zona de acciones de la tabla de análisis sería la acción de aceptar. Si el algoritmo me indica que tengo que ejecutar esta acción, pues simplemente daríamos por válida la cadena de entrada, estaríamos aceptando y devolviendo como resultado el visto bueno, es decir, que la cadena de entrada se acepta. El resto de la tabla serían simplemente celdas vacías, serían estados de error. Si en un momento dado se nos pide ejecutar la acción de una celda y esa celda está vacía, lo que estaríamos detectando es que se produce un error en el análisis y que por tanto la cadena de entrada es incorrecta. O sea, que se produzca un error no quiere decir que estemos ante ningún fallo ni nada por el estilo, sino que simplemente existe un error en la cadena de entrada. Por tanto, la cadena de entrada no corresponde a la gramática y nuestro análisis sintáctico, el resultado que deberíamos dar del análisis es que la entrada es incorrecta. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo sería este algoritmo de desplazamiento y reducción con un ejemplo. Bueno, para la gramática que tenéis aquí, como veis es una gramática con 5 reglas, tendríamos 4 símbolos no terminales, el símbolo inicial es el símbolo S, y tendríamos también los símbolos A, B y C. Bien, la tabla de análisis en este caso sería esta que tenemos aquí. Tenemos un total de 11 estados, desde el estado 0 al estado 10. Esta es la parte de la tabla dedicada a las acciones. Como veis, tiene tantas columnas como símbolos terminales como tokens tiene la gramática. Puede ser el token end, el begin, código, tipo o ID y el final de entrada, que también es un token, un símbolo terminal que debemos considerar. En esta parte de la tabla, como veis, puede haber celdas vacías, hemos dicho que significan errores, posibles errores. Hay acciones de desplazamiento como estas. Las acciones de desplazamiento sería desplazar y apilar un estado, por ejemplo, en este caso apilar el estado 3. Hay acciones también de reducción, por ejemplo esta de aquí, la R4, sería una acción de reducción de la regla cuarta. Habrá que analizar en este caso la regla cuarta para ejecutar los pasos que he comentado que tendríamos que hacer en el caso de las acciones de reducción. Tenemos también la acción de aceptar en esta celda. Bien, toda esta zona, como digo, sería la zona de acciones y en este lado de la tabla sería la zona del GoTo, del ir a, que tendría tantas columnas como símbolos no terminales de la gramática.
Bien, ¿de dónde ha salido esta tabla? Bueno, pues de esos algoritmos que os he comentado, que pueden ser el R0, el SLR, el LALR, el LR1, son algoritmos que generan tablas de este estilo. En los siguientes apartados veremos cómo funcionan estos algoritmos y veremos cómo se genera esta tabla. De momento, lo que estamos viendo es cómo usar la tabla y cómo desarrollar realmente el proceso de análisis mediante el algoritmo de Shift and Reduce, el algoritmo de desplazamiento y reducción. Bien, vamos a considerar entonces una entrada para esa gramática, que sería esta entrada que tenemos aquí. Sería ID tipo begin, código en y final de entrada. ¿Cómo vamos a hacer una traza de este algoritmo de desplazamiento y reducción? Y tendríamos una pila de estados, un contenido de la entrada y unas determinadas acciones que vamos a ir viendo cómo se hacen. Bueno, inicialmente apilaríamos el estado 0, el estado inicial de nuestro análisis, y leeríamos el primer token, que sería el token de preanálisis, tendríamos el token ID, el token identificador. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en cada paso tenemos que analizar qué hay en la cima de la pila, en este caso sería el estado 0, y cuál es el siguiente token, en este caso sería ID. Bueno, pues según la tabla, vamos a la tabla de análisis para el estado 0 y el token ID, la acción que hay que hacer es un desplazamiento 4. Como veis, he indicado aquí cuál es el contenido de la tabla para el estado 0, para la fila 0 y la columna ID. Y la acción es desplazar 4. ¿Qué quiere decir desplazar 4? Pues que hay que apilar el 4, ahora en la pila tenemos 0 y encima del 0 tenemos un 4, y además hay que desplazar, es decir, hay que consumir el identificador y pasar al siguiente token, que en este caso sería tipo. Bueno, pues la siguiente iteración del algoritmo consistiría de nuevo en estudiar la cima de la pila, en este caso tendremos el estado 4 y el token de preanálisis, que sería tipo. Bueno, pues para el estado 4 que tenemos aquí y el token tipo que tenemos aquí, la columna tipo, la acción sería desplazar 3, como os he indicado aquí. La acción de desplazar 3 que quiere decir que debemos apilar el estado 3, ahora tenemos en la pila el 0, 4 y el 3 en la cima, y tenemos que hacer un desplazamiento, por tanto el siguiente token que estamos analizando ahora, el token de preanálisis, sería begin. Bueno, pues para la fila 3 y el token begin, retrocedemos de nuevo, para la fila 3 y el token begin, tenemos la acción reducir la regla 4. La regla 4 es la regla B tipo, ¿de acuerdo? Es decir, la parte izquierda sería el símbolo B, la parte derecha hay un único, os lo he indicado aquí, la parte izquierda sería el símbolo B, en la parte derecha hay un único símbolo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hay que desapilar un único símbolo, es decir, que en este caso sería desapilar el 3, lo que quedaría en la cima de la pila sería el estado 4, y ahora con este estado 4 y con el símbolo de la izquierda de la regla, es decir, el símbolo B, con el estado 4, que es el que queda en la cima de la pila después de desapilar 1, con el estado 4, como digo, y el símbolo B, tendríamos que apilar el estado 7. Por tanto, hemos desapilado el 3, nos ha quedado el 4, hemos buscado con el 4 y el B y nos dice apilar 7. Ahora tenemos 0, 4, 7 en la pila. Igual que antes, analizamos el estado 7, el token begin y iríamos a la tabla, nos sale acción reducir la regla 5. La regla 5 era B es ID B. Es decir, en este caso, en la parte derecha de la regla tendríamos dos símbolos. Como hay dos símbolos, hay que desapilar dos estados. Desapilaríamos el 7 y el 4. Y nos quedaríamos en la cima de la pila con el estado 0. Bueno, pues el estado 0 y el símbolo B, si retrocedemos con el estado 0 y el símbolo B, nos dice apilar el estado 2. Por tanto, hemos desapilado el 7 y el 4 y hemos apilado el 2. Ahora tenemos el 2 en la cima de la pila. Bueno, pues con el estado 2, token begin, acciones desplazamiento 6, es decir, apilamos un 6 y desplazamos en la cadena de entrada. El siguiente token ahora es código. Con el estado 6 y el token código, la acción es desplazamiento 10, es decir, avanzamos en la cadena de entrada, ahora tendríamos el token en y apilamos un 10. Con el estado 10 y el símbolo en tendríamos la acción reducir la regla 3. La regla 3 es código. Esto quiere decir que habría que desapilar un símbolo, porque solamente hay un símbolo en la parte derecha de la regla,
desapilaríamos un símbolo, nos quedaría en la cima de la pila un 6, y ahora el 6 con C, podemos ir a la tabla, el 6, la fila 6 con C, nos dice que apilemos el estado 9. Es decir, hemos desapilado el 10, hemos apilado el 9. Con el estado 9 y el token en, el contenido de la tabla de acción nos dice reducir por la regla 2. La regla 2 es A es begin C, es decir, tiene dos símbolos en la parte derecha de la regla. Por tanto, para reducir la regla 2 tengo que desapilar dos estados, el 9 y el 6, estudiar lo que queda en la cima de la pila, que sería el estado 2, y analizar el símbolo A, que es el que corresponde a la regla. Bueno, pues con el estado 2 y el símbolo A tenemos que debemos apilar el estado 5. Nos quedaríamos, hemos desapilado el 9 y el 6 y hemos apilado el 5. Bien, siguiente iteración. Con el estado 5 y el token en, la acción es desplazar 8, es decir, avanzaríamos en la cadena de entrada. Tendríamos ahora el siguiente token sería el final de entrada y apilaríamos un 8. Siguiente iteración, con el 8 y el final de entrada, nos dice aplicar la reducción de la regla 1. La regla 1 es, el símbolo S es BAN, es decir, tenemos tres símbolos en la parte derecha de la regla, por tanto tenemos que desapilar tres estados. Desapilaríamos el 8, el 5 y el 2 y nos quedaría un 0 en la cima de la pila. Tenemos que estudiar el símbolo 0 y el estado 0 y el símbolo S. Con el estado 0 y el símbolo S nos pide apilar el estado 1. Y apilaríamos el 1. Y con el estado 1 y el final de entrada, la acción a ejecutar sería esta de aquí, sería la acción de aceptar. Por tanto, aceptaríamos la cadena de entrada y daríamos por válida esta cadena como cadena correcta para la gramática que estamos analizando. Bien, en los boletines de problema haremos muchos ejemplos o varios ejemplos de trazas de algoritmos de Shift and Reduce, de desplazamiento y reducción. Así que bueno, espero que con este ejemplo os haya quedado claro, pero en cualquier caso veremos más ejemplos en el boletín de problemas. Bien, nuestro problema ahora es generar esa tabla de análisis, es decir, esa tabla que hemos venido utilizando en el algoritmo de desplazamiento y reducción, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues para construir la tabla vamos a basarnos en la construcción de un autómata que llamamos el autómata reconocedor de prefijos viables. Bien, para generar este autómata vamos a partir de un concepto que vamos a llamar elemento. Bien, un elemento no es más que una regla en la que le hemos añadido un punto en algún sitio de la parte derecha de esa regla. Realmente el punto, lo que pretendemos indicar con el punto es que una regla como esta, si el punto está en esta posición, todo lo que hay a la izquierda del punto refleja cosas que ya han sido analizadas, mientras que todo lo que queda a la derecha de la regla serían símbolos que aún no han sido analizados. Ese es un poco el sentido que tiene el tener una regla con un punto en una determinada posición. Si tenemos el punto al comienzo del todo, sería una regla que estamos empezando a analizar. Si tenemos el punto al final del todo, será una regla que ya hemos terminado de analizar por completo. Importante, las reglas lambda, las reglas vacías, solo tendrían un elemento. Es decir, cuando colocamos la lambda, realmente lo que queremos indicar es que la parte derecha de la regla no tiene ningún símbolo. Por tanto, el punto en este caso sería tanto comenzar la regla como terminarla. Es decir, sería el único elemento posible para reglas de este tipo. Bien, para la gramática que hemos visto en el ejemplo anterior, si tendríamos una gramática con estas 5 reglas, los distintos elementos que podríamos plantearnos serían, pues, poner los puntos en los diferentes sitios donde se pueden poner, ¿no? Para la regla primera tendríamos la opción de poner el punto al comienzo de la regla, después el punto entre la B y la A, el punto entre la B y la D, o bien el punto al final. Para la segunda regla tendríamos el punto al comienzo, después el punto entre begin y C, sería este elemento, y el punto final detrás de C, al final de la regla.
Tendríamos, por tanto, esos 3 posibles elementos para esa regla. Para la tercera regla, la regla C es código, tendríamos el punto al comienzo de la regla o bien el punto al final. Para la regla B es tipo, pues tendríamos también un elemento, el punto al comienzo, o bien otro elemento con el punto al final. Y para la regla B es ID B, pues tendríamos o bien el punto delante de ID, o el punto entre ID y B, o bien el punto al final. Estamos en un caso bastante sencillo, una gramática solamente con 5 reglas y reglas que no son demasiado largas al menos, y tendríamos pues estos posibles elementos. Bien, realmente lo que vamos buscando al construir la tabla de análisis, como hemos visto en las filas que nos aparecen en la tabla, hablábamos de estados. Un estado es algo que vamos a relacionar no con un elemento, sino con un conjunto de elementos, como veremos enseguida. De manera que tenemos que pensar en términos de conjuntos de elementos. Bueno, pues si consideramos un conjunto de elementos, vamos a llamarle, por ejemplo, I, vamos a definir una operación sobre el conjunto de elementos que llamamos la clausura de I, la clausura del conjunto. La idea de la clausura del conjunto es que si tenemos un conjunto que contenga elementos donde el punto está delante de un símbolo no terminal, como en este caso, B sería un símbolo no terminal, bueno, pues la clausura del conjunto consiste en añadirle al conjunto todas las reglas del símbolo no terminal B con el punto al comienzo. Si al añadirle esta regla tuviéramos que alguna regla de B tiene también el punto ahora al comienzo de un símbolo no terminal, pues habría que añadirle las reglas de ese nuevo símbolo no terminal. De esa manera, al conjunto de elementos se le añade todas aquellas reglas con el punto al comienzo que siempre que tengamos ese punto delante de un símbolo no terminal. Bien, ejemplo, si tenemos un conjunto con este elemento, con el punto delante de B, con la gramática que hemos visto, la clausura del conjunto formado por este elemento sería añadirle las reglas de B. Tendríamos las dos reglas de B con el punto al comienzo. ¿Qué sentido tiene esto de la clausura? Pues como os he dicho antes, el punto lo que indica es lo que ya llevamos reconocido y lo siguiente que me queda por reconocer. Poner que tengo un punto delante del símbolo B, lo que quiere decir es que yo quiero reconocer el símbolo B, pero para reconocer el símbolo B tendría que añadir las reglas de B, indicar que el punto está al comienzo del reconocimiento del símbolo B. Esa es la idea de esta operación de clausura. Vamos a ver también, como os he dicho, si los estados tienen que ver con conjuntos de elementos. Estamos construyendo un autómata, necesitamos ver cuáles son las transiciones. Bueno, pues esas transiciones que aquí aparecen con el nombre de operaciones goTo o IRA se generan de la siguiente forma. Si consideramos un conjunto que tenga algún elemento con el punto delante de un símbolo A, donde A puede ser un símbolo terminal o un símbolo no terminal, la operación IRA desde el estado con el símbolo A sería, pues, la transición consiste en que ya hemos reconocido el símbolo A y colocaríamos el punto ya detrás del A, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero hacer la transición de ir a goTo desde este elemento, desde este conjunto que tiene este elemento, con el símbolo A, partiríamos de poner el punto detrás del A. Partiríamos entonces de este elemento o de un conjunto con todos los elementos donde si antes aparecía el punto delante de la A, ahora aparece el punto detrás de la A. ¿Y qué ocurre? Que ahora habría que estudiar la clausura de este conjunto. Es decir, si el punto aparece ahora delante de símbolos no terminales, tendríamos que añadir las reglas de esos símbolos no terminales. Por ejemplo, igual que antes, tenemos la misma gramática con nuestras 5 reglas que ya hemos visto. Si el conjunto fuera este que tenemos aquí, tenemos un conjunto con 3 elementos, sería el primero el punto delante de B a n, el segundo el punto delante de tipo y el tercero el punto delante de B. Si queremos estudiar la transición desde este conjunto con el símbolo B, pues nos plantearíamos un conjunto que estaría formado por el elemento S es B punto a n, es decir, hemos hecho la transición con B, tendríamos el punto entonces detrás de B, y haciendo una transición con B en este conjunto tendríamos que hacer también la transición aquí, es decir, partiríamos del conjunto formado por el elemento
S es b punto a n y el elemento b es id b punto. Sería este elemento y este. A estos dos elementos habría que calcularles la clausura. Como aquí tenemos el punto delante de la A, habría que añadir la regla de A con el punto al comienzo. Esa sería la clausura del conjunto formado por la transición de B desde este elemento, desde este conjunto de elementos. Bien. Con estas transiciones podemos generar lo que se conoce como la colección canónica de conjuntos de elementos, que esto es ya prácticamente el autómata que pretendemos construir. ¿Cómo se construye esta colección canónica? Bueno, pues partiendo de la gramática, lo primero que se hace es añadir una regla ficticia, una regla cero, que dispara, digamos, el símbolo inicial de la gramática. Entonces partiríamos de este símbolo ficticio llamado x y utilizaríamos la regla x es s, siendo ese el símbolo inicial de la gramática. Bueno, pues ahora nos inventamos un primer conjunto, que va a ser un primer estado, voy a llamarle estado 0, que partiríamos del conjunto formado por el elemento xs.s y a eso le calcularíamos la clausura. Es decir, le añadiríamos todas aquellas reglas formadas por el punto delante de la S. Bueno, ese va a ser el primer elemento, o sea, el primer conjunto de la colección canónica. A continuación lo que vamos a hacer es el típico algoritmo de visitados. Es decir, una vez que tengo este conjunto I0, crearíamos todos los posibles conjuntos mediante las transiciones de ir a. Es decir, para cada símbolo A, sea terminal o no terminal, buscaríamos la transición ir a desde el conjunto inicialmente del I0 con el símbolo A, sea terminal o no terminal. Y esto nos va a generar nuevos conjuntos, que tendríamos el conjunto I1, el I2, el I3, etc. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando he terminado de analizar todas las transiciones del conjunto I0, del estado I0, pues nos han surgido nuevos conjuntos que serían el I1, I2, etc. Bueno, pues ahora tendría que ir analizando los siguientes conjuntos. El conjunto I1 lo analizaríamos, que me generaría nuevos estados, así. Ya digo, este sería el típico algoritmo de visitados donde vamos analizando un estado, marcándolo como visitados. El análisis de un estado nos va a producir otros que lo pondríamos a la cola de estados por analizar. Si representamos todos estos conjuntos como estados y las operaciones de ir a las representamos como transiciones, lo que obtenemos es lo que llamamos el autómata reconocedor de prefijos viables. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cuál sería ese autómata, de nuevo para la gramática de la que hemos venido hablando, de esa gramática sencilla con 5 reglas. Bien, en el estado inicial, llamado I0, partiríamos del elemento formado por este símbolo ficticio x que tiene una única regla, que sería con el punto delante del símbolo inicial de la gramática. Bien, puesto que tenemos un punto delante del símbolo inicial de la gramática, tendríamos que añadir los elementos correspondientes a las reglas de S. Hay una única regla de S, que es S es punto, habría que ponerle el punto al comienzo de la regla, B a N. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos el punto delante de la B. Eso quiere decir que tenemos que añadir los elementos, las reglas de B con el punto al comienzo. Sería B es punto tipo o B es punto ID. Bien, este sería el estado I0, el estado inicial, o el primer estado. Bien, a partir de ahora analizaríamos las transiciones desde este estado I0. Pues podríamos tener una transición con S. Si vemos esto, una transición con S nos llevaría al estado formado por el elemento x es S punto. ¿De acuerdo? Como el punto no queda delante de ningún otro elemento, pues no habría que añadir nada más. La clausura nos deja el estado pues como está. Ese sería entonces el estado I1. Bueno, estamos analizando el estado 0, hemos visto la transición con S, habría que ver ahora la transición con B. La transición con B nos llevaría a, en principio, a un estado formado por el elemento S es B punto a n, pero como tenemos el punto delante de la A, hay que hacer la clausura, hay que añadir la regla de A. La regla de A, con el punto al comienzo, sería A es punto B15.
Este sería el estado 2. Insisto en que estamos analizando el estado 0. Bien, ese sería el estado al que llegamos con la transición con B. Seguimos, podemos tener también una transición con tipo. Con tipo nos llevaría a un elemento, sería B es tipo punto. La clausura no añade más cosas y este sería el estado 3. Y, sigo analizando el estado 0, podríamos tener también una transición con el símbolo ID. Ese me llevaría al elemento B es ID.B. Puesto que tenemos el punto de la B delante de la B, tendríamos que añadir las reglas de B con el punto al comienzo. Es decir, la regla B es punto tipo y la regla es B es punto IDB. Una cuestión interesante. Esta regla B es IDB aparece 2 veces. Sin embargo, aquí no estamos hablando de reglas, sino de elementos, es decir, de reglas que tienen un punto en una determinada posición. Y estos dos elementos son elementos diferentes, puesto que el punto no aparece en el mismo sitio. Por tanto, habría que colocar los dos elementos dentro de este conjunto I4. Bien, ya hemos terminado de analizar el estado I0, pasaríamos a analizar el estado I1, que como tiene el punto al final no hay ninguna transición posible. Bien, analizaríamos entonces el estado I2. En el estado I2 tenemos un elemento con el punto delante de la A, que nos llevaría a una transición reconociendo la A, que sería esta de aquí. Esto nos genera el elemento, ese es BA.N. Como tenemos el punto delante de un símbolo terminal, pues la clausura no habría que añadir nada. Estamos analizando el estado 2, me genera la transición con A, me genera el estado 5 y tendríamos también otra nueva transición con este elemento. AES.begin.c, bueno, pues tendríamos una transición con begin que nos llevaría a AES.begin.c. La clausura añade el elemento ces.código. Esto nos daría el estado 6. Con eso terminaríamos de analizar el estado 2. Tendríamos que analizar ahora el estado 3, que tiene un punto al final, por tanto no tiene transiciones. El estado 4, en el estado 4 tenemos una transición con B que nos llevaría al elemento B es ID B punto, tenemos aquí, que por el orden que vamos siguiendo lo numeraríamos como estado 7. Desde el estado 4 también hay una transición con tipo, que nos llevaría al estado B es tipo punto. Este ya nos ha salido, este sería el estado I3. Y con el símbolo ID nos llevaría al estado formado por B es ID.B, que ID.B habría que añadirle, tendríamos el punto delante de B, habría que añadirle las reglas de B, que sería entonces el B es punto tipo y el B es punto IDB. Realmente este nos sale el mismo estado I4, es decir, tenemos una transición de ese estado en sí mismo con el símbolo ID. Bueno, con eso terminamos de analizar el estado 4. En el estado 5 tenemos el punto delante de n, tendríamos una transición con n, nos llevaría al estado 8, que sería S es B a n punto. Con eso terminamos de analizar el estado 5. En el estado 6 tenemos dos posibles transiciones, con C nos llevaría al estado A es B15 punto, que sería el estado 9, con código nos llevaría al estado C es código punto, tenemos aquí que es el estado 10. Con eso terminamos de analizar el estado 6. Pasaríamos al estado 7, que tiene el punto al final, no tiene transiciones, al estado 8, que también tiene el punto al final, perdón, al estado 8 aquí, también tiene el punto al final, no tiene transiciones. Analizamos el estado 9, que tiene el punto al final y no tiene transiciones. Analizamos el estado 10, que tiene el punto al final y no tiene transiciones. Y ya hemos terminado de analizar todos nuestros estados. Ya digo, esto es el típico algoritmo de visitados. Hemos visitado ya todos los estados y no generamos nuevos estados. Por tanto, con esto terminaríamos de construir el autómata reconocedor de prefijos viables. Bien, os lo he representado de esta forma para que veáis el aspecto del autómata. Es decir, si quitamos los elementos y ponemos directamente los nombres, y 0 y 1 y tal, veis que lo que tenemos son estados y transiciones. Es decir, esto sí tiene el aspecto de un autómata. Sin embargo, como veremos después en los ejercicios, os aconsejo que nunca lo hagáis de esta forma que acabamos de hacer. Nunca lo hagáis en forma de representación gráfica, porque conduce bastante a errores. Es bastante fácil saltarse alguna transición o no darse cuenta de estados que ya han surgido inicialmente.
Aparte, si lo estáis haciendo en un folio, es bastante normal que no quepa en el folio, que tengáis que utilizar diferentes folios y eso suele conducir a errores. En lugar de eso, pues lo ideal es ir generando una tabla donde vamos construyendo los estados y vamos indicando sus transiciones y vamos a ir generándolas todas de manera sucesiva. Ya iremos viendo más ejemplos de este tipo en el boletín de problemas. Bien, a partir de este autómata reconocedor de prefijos viables nos podemos plantear ya la construcción de la tabla de análisis. Vamos a presentar un primer algoritmo para generar la tabla de análisis que se llama el algoritmo LR0. Bien, ¿cómo se genera la tabla de análisis mediante el algoritmo LR0? Bueno, el primer paso consiste en generar el autómata reconocedor de prefijos viables tal y como lo hemos visto. Bien, cada estado de ese autómata va a ser un estado de la tabla, es decir, va a ser una fila dentro de la tabla. ¿Cómo rellenamos las columnas? Esa parte de acciones y esa parte de ir dentro de las columnas. Bueno, pues analizando las transiciones del autómata. Cada vez que tenemos una transición con un símbolo terminal en el autómata, pues vamos a buscar la celda correspondiente de ese estado y ese símbolo terminal y vamos a incluir acciones de desplazamiento. Es decir, todo lo que serían transiciones con símbolos terminales se van a transformar en acciones de desplazamiento. Las transiciones con símbolos no terminales se van a transformar se van a almacenar en la celda dentro de la zona del goTo, del ir-a. Y por último, los estados que tengan elementos con el punto al final, los estados que tengan elementos con el punto al final van a generar acciones de reducción. Los estados que veamos que tienen elementos de este tipo, pues vamos a rellenar toda la fila del estado mediante las acciones de reducción de la regla correspondiente. Hay un caso especial que es la regla ficticia inicial que nos hemos inventado. Esa regla que era x es s, bueno, pues el estado que contenga esta regla con el punto al final indica que ya se ha reconocido todo y vamos a incluir la acción de aceptar vinculada al símbolo del final de entrada. Es decir, si estoy en este estado donde ya he reconocido todo el símbolo inicial de la gramática y el siguiente token es el final de entrada, entonces la cadena es aceptada. Indicaríamos, por tanto, la acción de aceptar. Y después de hacer todo esto, las reglas que nos queden vacías serían reglas que representan errores sintácticos. Con este algoritmo que os he planteado y con la gramática que habíamos visto, nos quedaría esta tabla. ¿De acuerdo? ¿De dónde ha salido la tabla? Bueno, pues si volvemos a traer hacia el autómata, veríamos que para el estado 0 yo tengo que los símbolos terminales serían tipo e id van a generar acciones de desplazamiento. Es decir, para tipo sería desplazamiento 3 y para id sería desplazamiento 4. La tabla para tipo pondría desplazamiento 3 y para id pondría desplazamiento 4. Las transiciones que veíamos para los símbolos no terminales, esto va en la zona del goTo, del ir-a, y si vemos el autómata, desde el estado 0 con el símbolo S iríamos al estado 1 y con el símbolo B al estado 2. Por tanto, para el estado S hay que colocar el valor 1 y para B el valor 2 en la celda. Sería desde el estado 0 con S me voy al 1, de estado 0 con B me iría al 2. En el estado 1, si volvemos atrás, el estado 1 es precisamente el estado donde aparece el elemento de la regla ficticia con el punto al final. Hemos dicho que debemos rellenar la acción de aceptar vinculada al símbolo de final de entrada. Bien, pues este sería para el estado 1, el símbolo de final de entrada, pondríamos la acción de aceptar.
En el estado 2, si retrocedemos, estado 2, que vemos aquí, tenemos una acción con una transición, perdón, con el símbolo terminal begin, que se va al estado 6, esto sería un desplazamiento 6, y una con el símbolo A nos desplazaríamos al 5. Dentro de la tabla tendríamos para el estado 2, con el símbolo begin, desplazamiento 6, y con el símbolo A tendríamos que apilar el estado 5. Si volvemos, el estado 3 vemos que tiene una reducción de la regla 3, que era la regla B es tipo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo llevaríamos a la tabla? Pues, perdón, era la regla 4. B es tipo sería la regla 4. Tendríamos entonces que rellenar toda la fila con acciones de reducción de la regla 4. Bien, no voy a seguir, simplemente hay que trasladar el resultado que hemos obtenido para el autómata reconocedor de prefijos viables a la tabla. Todo lo que serían estados con el punto al final de una regla, pues llenaríamos la fila con acciones de reducción. Todo lo que son transiciones con símbolos terminales, llenaríamos esas celdas con acciones de desplazamiento, y lo que serían transiciones con símbolos no terminales, pues serían rellenar las celdas correspondientes en la zona de IRA. Como digo, las celdas que quedan vacías serían errores sintácticos, y la celda correspondiente al estado que tiene la regla ficticia x es ese punto, y con el símbolo de final de entrada, con el token de final de entrada, pondríamos la acción de aceptar. Bien, el algoritmo LR0, a la hora de utilizarlo para aplicar el algoritmo de desplazamiento y reducción, realmente ni siquiera requiere utilizar un token de preanálisis. De hecho, el valor 0 que indicamos lo que nos indica es cuántos tokens de preanálisis se utilizan, y el 0 indica que no hay que utilizar ninguno. Cuando estamos aplicando el algoritmo de desplazamiento y reducción, y lo que nos encontramos es que tenemos que apilar un estado cuyo único contenido en todas las filas son acciones de reducción, podemos ejecutar la acción de reducción en ese mismo instante. Es decir, en el instante de apilar un estado que lleva asociado a acciones de reducción, pues ejecutaríamos la acción de reducción correspondiente y no haríamos la iteración de buscar el siguiente token. No es necesario siquiera llevar el control de cuál es el siguiente token. De manera que el algoritmo LR0 lo que haría sería leer un token y ejecutar la acción correspondiente. Si es una acción de desplazamiento, pues sería apilar ese estado y ya está, consumir el token. Si al apilar ese estado, el estado tiene acciones de reducción, se aprovecha y se ejecutan todas las acciones de reducción correspondientes. Bien, el algoritmo LR0 es un algoritmo que genera tablas bastante compactas, pero que suelen presentar bastantes conflictos. Voy a explicaros qué sería realmente un conflicto LR0. Un conflicto aparece cuando, al desarrollar el algoritmo, nos encontramos con que debemos almacenar dos valores distintos en la misma celda. Por ejemplo, cuando consideremos esta gramática, formada simplemente con estas tres reglas, es una gramática sencilla, pues cuando queremos calcular el valor de la celda correspondiente al estado 2 con el token plus, resulta que tendríamos que rellenar toda la fila con acciones de reducción, pero además en esta celda deberíamos incluir también la acción de desplazamiento. Por tanto, en esta celda realmente no sabríamos qué colocar, si la acción de desplazamiento o la acción de reducción. Esto es lo que se conoce como un conflicto, se conoce como conflicto LR0, porque nos lo hemos encontrado en este caso al aplicar el algoritmo LR0 para construir la tabla. Si ejecutamos el algoritmo, pues si a partir de la gramática calculamos el algoritmo el autómata reconocedor de prefijos viables, pues
tendríamos lo siguiente. Bueno, aquí veis, como os decía antes, que en lugar de hacer el diagrama es bastante mejor generar el autómata en forma de tabla. Partiríamos del estado 0 con esta regla ficticia, x es punto e. Como tenemos el punto delante de la e, añadiríamos las dos reglas de e, que es punto t plus e o bien es punto t. Como tenemos el punto delante de t, añadiríamos la regla de t con el punto al comienzo. Bien, para este estado, que sería el estado 0, tendríamos transiciones con e, con t y con number. La transición con e nos llevaría al estado 1, que sería el estado x es e punto. Con t iríamos al estado 2, que nos llevaría a este punto plus e o este punto, ¿de acuerdo? Serían estos dos elementos. Sería el estado 2. Y con number iríamos al estado 3, que sería t es number punto. Este es el estado 3 que tenemos aquí. Bueno, una vez que hemos analizado el estado 0, tendríamos que analizar el estado 1, que ya no tiene el punto al final, no hay transiciones posibles. Como no hay transiciones, bien, analizaríamos a continuación el estado 2. En el estado 2 nos encontramos con una posible transición. En este elemento no hay transiciones, puesto que el punto está al final, pero aquí sí hay una transición con plus, que nos llevaría, puesto que teníamos el estado 3, al siguiente estado, que sería el 4. El estado 4 sería, partiríamos de este plus punto e, desde este estado 2, la transición con plus me llevaría el punto detrás de plus y lo colocaríamos aquí. Como tenemos el punto delante de él, hay que añadir las dos reglas de e con el punto al comienzo, y puesto que tenemos el punto delante de t, hay que añadir la regla de t con el punto al comienzo. Este sería el estado 4. No hay más transiciones del 2, terminamos de analizar el 2, analizamos el 3, el punto está al final del todo, no hay transiciones posibles, terminamos de analizar el punto 3, el estado 3, perdón, analizamos el estado 4 y nos encontramos con una transición con e que nos llevaría al estado 5, una transición con t que nos lleva al estado 2, que ya lo hemos visto, y una transición con number que nos llevaría al estado 3. El estado 5 no tiene más transiciones y terminaríamos de hacer todo el autómata reconocedor de prefijos virales. A partir de aquí rellenaríamos la tabla. Bueno, pues desde el estado 0 con e tenemos el 1, con t tenemos el 2, con number tenemos un desplazamiento al 3. Bien, desde el estado 1 es el estado que tiene la regla ficticia con el punto final, por lo tanto hay que poner la acción de aceptar en la final de entrada. En el estado 2 es un estado que tiene un elemento con el punto al final, esta era la regla 2, por tanto deberíamos rellenar toda la fila con la acción de reducción por la regla 2, pero además tenemos una transición con plus, con lo cual en plus deberíamos tener un desplazamiento 4, y aquí nos encontramos el conflicto, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos una acción de reducción que nos viene de este elemento, por otro lado tenemos una acción de desplazamiento que nos indica este elemento. En el algoritmo LR0, las acciones de reducción tienen que ocupar toda la fila entera, como en este caso R3, como en este caso R1, y eso nos genera el conflicto de tener dos posibles valores en esa celda que tenéis marcada en rojo. Bien, ¿cómo se arregla este problema? ¿Cómo se arregla el conflicto? Bueno, pues intentando generar la tabla no con el algoritmo LR0, sino con un algoritmo más potente que se conoce como el algoritmo SLR. Bien, ¿dónde está el conflicto? ¿Por qué se produce el conflicto? En el estado 2 hemos visto que teníamos estos dos elementos. Aquí tenemos un problema, y es que en principio, puesto que estamos al final, deberíamos reducir esta regla. Pero ¿cuándo debemos reducir esa regla? Realmente esta regla significa que he terminado de reconocer una E. Pero si he terminado de reconocer una E y después viene plus, realmente detrás del símbolo E no puede venir plus. Si volvemos a la gramática, detrás del símbolo plus puede venir detrás del símbolo T, pero no detrás del símbolo E. Luego, si yo me encuentro plus, si el siguiente token es plus, yo no debería reconocer un símbolo E. Por tanto, yo no debería estar reduciendo la regla 2.
Para evitar entonces estos conflictos, lo que tengo que analizar es cuál es el conjunto siguientes de cada símbolo. Si yo calculo el conjunto siguientes de E, veré que el conjunto siguientes de E es el final de entrada, mientras que si calculo el conjunto siguientes de T, veré que el conjunto siguientes de T es el final de entrada y el símbolo plus. Bueno, el algoritmo SLR es una modificación del LR0 muy sencilla. Consiste en que en lugar de rellenar toda la fila con la acción de reducción, se rellena la fila únicamente, se rellenan las celdas correspondientes a los tokens del conjunto siguientes. Es decir, si yo calculo el siguiente de E y el siguiente de T, el siguiente de E sería final de entrada, el siguiente de T sería plus y final de entrada. Bueno, pues las reglas de reducción que nos habíamos encontrado antes, que estaban en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 5, ahora no nos deben conducir a rellenar la fila completa. Tendríamos que rellenar solamente aquellas celdas donde están símbolos correspondientes al conjunto siguientes. Como el conjunto siguientes de E solamente tiene el final de entrada, pues solamente pondríamos la acción de reducción en esta celda, lo que corresponde al final de entrada. En la reducción de la regla 3, que es una regla de T, habría que ponerla en aquellos símbolos que aparecen en el conjunto siguientes de T. Puesto que el conjunto siguientes de T es final de entrada o plus, solo pondríamos la reducción en esta celda y en esta. No pondríamos la reducción en esta celda, puesto que number no pertenece al conjunto siguientes de T. Y la reducción de la regla 1, que es T plus E, es una regla de E, solo habría que hacerla en el conjunto siguientes de E, que es solamente el final de entrada. Es decir, en esta celda y en esta celda no pondríamos acciones de reducción, puesto que estos símbolos, el símbolo plus y el símbolo number, no aparecen dentro del conjunto siguientes de E. Con esto se calcula una tabla, realmente la tabla tiene el mismo tamaño, pero algunas celdas que antes rellenábamos con acciones de reducción ahora quedan vacías. Puesto que hemos dejado vacías muchas celdas, nos podemos encontrar con que al rellenar con las acciones de desplazamientos, como nos ocurre aquí, el desplazamiento ahora se asigna a una celda que no tiene acción de reducción y por tanto no aparecen conflictos. Bien, vamos a ver ahora cómo detectar los errores. Como vimos también en el tema anterior, cuando una cadena es incorrecta, el resultado del análisis sintáctico debería ser que la cadena es incorrecta. Sin más, bueno, no se acepta la cadena o se detecta que la cadena no es correcta. Normalmente, cuando detectamos eso, queremos dar algo más de información. Queremos indicar por qué no es correcta la cadena. En este caso, en el análisis ascendente, cuando nos encontramos con un error es porque, si retrocedemos un momento, nos encontramos un error cuando estamos, por ejemplo, en la cima de la pila, tenemos un estado, por ejemplo el 2, y el siguiente token es number. ¿De acuerdo? Eso nos llevaría a una celda vacía donde diríamos, aquí estamos ante un error sintáctico. ¿Qué mensaje de error debo dar? Bueno, pues el mensaje de error que habría que dar sería, me he encontrado number, que es lo que tiene el siguiente token, pero yo lo que me esperaba, los tokens que hubieran sido correctos, los símbolos terminales que hubieran sido correctos, ¿cuáles serían? Pues aquellos en los que las celdas tengan contenido. Es decir, el token plus hubiera sido correcto, el token final de entrada hubiera sido correcto, pero number no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje de error que hay que generar, si queremos informar del error que hemos detectado, pues sería, me he encontrado lo que tengamos como token de preanálisis, mientras que me esperaba alguno de los tokens cuyas celdas no están vacías. Eso es lo que os comento aquí. Me he encontrado el token A mientras me esperaba alguno de los siguientes, B, C y D y tal. Donde A se refiere al siguiente token, el token de preanálisis, y los tokens B, C y D serían aquellas celdas que tienen contenido. Bien, además de detectar los errores sintácticos, como comentamos en el tema anterior,
suele ser bastante adecuado recuperarse de los errores, con idea de no bloquearse en el primer error, sino si nos encontramos analizando la entrada, hubiera varios errores sintácticos, intentar informar a la vez de todos ellos. Para poder hacer eso es necesario implementar algún tipo de recuperación, alguna estrategia de recuperación de errores. En el caso del análisis descendente vimos que las técnicas para recuperar errores se basaban en toques de sincronismo. Lo que había que hacer era, bueno, pues si una determinada regla, pues sabemos que termina siempre en punto y coma, bueno, pues en caso de detectar un error en la regla, pues empezamos a asumir que hemos reconocido la regla completa y nos saltamos todos los tokens hasta llegar al punto y coma. Es decir, utilizamos esos tokens de sincronismo para sincronizarnos y recuperarnos de los errores. En el análisis ascendente tenemos un problema, y es que los estados no están vinculados a una única regla, sino a varias reglas. Los estados son conjuntos de elementos y los elementos están vinculados a reglas. Por tanto, en un estado estamos llevando información de varias reglas al mismo tiempo. Así que, ¿qué token de sincronismo podríamos utilizar? ¿El de qué regla? Pues a priori no lo sabemos. La recuperación de errores, la sincronización de errores en los analizadores ascendentes se hace de una forma distinta. Si queremos considerar errores sintácticos, lo que hay que hacer es añadir reglas erróneas dentro de la sintaxis. Se habla de un token especial, que es el token error, que representa cualquier token que conduzca a un error. Si añadimos, por ejemplo, una regla de tipo BSError, resulta que debemos analizarla de manera que si estamos en un caso en el que vamos a analizar una celda y la celda está vacía, pues nos generamos el mensaje de error correspondiente, pero nos comportamos como si el token que estuviéramos leyendo fuera el token error. Y bueno, pues haríamos la transición correspondiente al token error, nos llevaría a un estado que sería algo tipo bserror punto, con lo cual reduciríamos esta regla de error y continuaríamos. Bien, el problema es que para planificar errores de este tipo habría que plantearnos todos los posibles errores sintácticos que uno puede cometer. Es decir, si tenemos una gramática con bastantes reglas, 20, 30, 50 reglas, si queremos hacer una estrategia de recuperación de errores, tendríamos que plantearnos todos los posibles errores que podemos provocar en cada una de esas reglas, lo cual nos llevaría a, si teníamos 30 reglas, meter pues 40, 50, 100, 200 reglas más, indicando todos los puntos en los que podemos cometer errores. Normalmente esto no se hace así. Herramientas como Jack o Bison desarrollan esta técnica, pero no pretenden que todas las reglas o todas las posibles opciones de error haya que incorporarlas, sino que se introducen algunas pocas reglas de error y en el caso de encontrar un error, lo que se hace efectivamente es desapilar todos los estados hasta encontrar algún estado con un elemento de ese tipo. Es decir, si en el momento de producirse el error en la cima de la pila está el estado 7, el 5 y el 3, y el único estado que tiene una regla de error es el estado 3, pues yo tendría que desapilarlos todos hasta llegar al estado 3. A partir de ese momento reduciría esa regla y avanzaría. El problema es que típicamente a partir de esa reducción los siguientes tokens también producirían errores. Así que lo que hace Jack o Bison en ese caso no es volver a provocar un error, sino saltarse todos los tokens hasta encontrar el primer token que no produzca error. De esta forma, pues el número de reglas que detectan errores puede ser más reducido y la sincronización de errores pues puede ser algo más llevadero o más simple.
En cualquier caso, como ya digo, la gestión de errores es bastante más compleja en el análisis ascendente que en los analizadores descendentes. Y de hecho esa es una de las razones que lleva a mucha gente, entre las que me suelo incluir, a preferir los analizadores descendentes a los analizadores ascendentes. Siempre que es posible, es mucho más sencillo establecer estrategias de recuperación de errores en un analizador descendente que en un analizador ascendente. Aunque, como ya os acabo de indicar, existen formas de aliviar un poco esta problemática y desarrollar estrategias de recuperación de errores también en los analizadores ascendentes. Bueno, para terminar el tema, de hecho va a hacer un resumen de los dos temas dedicados a análisis sintáctico. Vamos a ver una clasificación de los diferentes tipos de gramáticas que nos hemos ido encontrando. Bueno, para hacer el análisis hemos comentado que íbamos a utilizar gramáticas libres de contexto. Bueno, dentro de las gramáticas libres de contexto veíamos que nos podíamos encontrar con gramáticas que eran ambiguas. El conjunto completo de gramáticas libres de contexto sería el conjunto más amplio que nos podríamos plantear como forma de especificar la sintaxis de un determinado lenguaje. Bien, como tipos de gramática que hemos ido encontrando serían, en primer lugar, las gramáticas de tipo LRK. Son gramáticas que son gramáticas no ambiguas, es decir, si somos capaces de hacer un análisis ascendente es porque la gramática no contiene ambigüedades, y las gramáticas LRK serían aquellas que pueden analizarse mediante un método ascendente como el que hemos visto, pero utilizando K símbolos de preanálisis, K tokens de preanálisis, donde K es un número, es decir, utilizando 2, 3, 5, 7 tokens de preanálisis, ¿de acuerdo? Las gramáticas que hemos visto sobre todo serían las gramáticas LR1. Serían gramáticas, de nuevo son gramáticas no ambiguas, que se pueden analizar mediante un método ascendente como el que hemos visto, utilizando un único token de preanálisis. Esas serían gramáticas LR1. Las gramáticas LALR son un subconjunto de las LR1. Se pueden analizar mediante el algoritmo LALR. Eso es un algoritmo que no hemos visto aquí, como tampoco hemos visto el LR1, pero son algoritmos que también construyen tablas de análisis como las que hemos visto. Más tipos de gramáticas SLR serían gramáticas que podemos analizar mediante el algoritmo SLR. Estas gramáticas son un subconjunto de las gramáticas LALR, es decir, toda gramática SLR se puede analizar también mediante el algoritmo LALR y también se puede analizar mediante el algoritmo LR1 y también se puede analizar mediante un algoritmo LRK, donde K es el número que sea. Y por supuesto serían gramáticas libres de contexto. Las gramáticas LR0 pues también a su vez son un subconjunto de las gramáticas SLR, que son un subconjunto de las LALR, etc. Podemos ver eso en esta línea que tenemos aquí abajo, es decir, las gramáticas LR0 son un subconjunto de las SLR, que a su vez son un subconjunto de las ALR, que son un subconjunto de las LR1, que a su vez son un subconjunto de las LRK, que son un subconjunto de todas las gramáticas que nos podemos plantear como gramáticas libres de contexto. En cuanto a las gramáticas descendentes, que vimos en el tema anterior, pues hablábamos de gramáticas LLK, de nuevo son gramáticas no ambiguas, que se pueden analizar mediante algoritmos descendentes con K símbolos de preanálisis, es decir, con un lookahead de nivel K. Bien, lo curioso, una relación interesante en este caso, es que las gramáticas LLK son un subconjunto de las LRK, es decir, toda gramática que se puede analizar con un algoritmo descendente de orden K, se puede analizar también con un algoritmo ascendente de orden K. Las gramáticas LL1, entonces, serían gramáticas no ambiguas que se pueden analizar mediante un algoritmo descendente con un lookahead, con un símbolo, con un único símbolo de preanálisis. Como hemos visto antes, las gramáticas LL1 serían un subconjunto de las LR1 y además son también un subconjunto de las LLK. Por tanto, bueno, las LL1 son un subconjunto de las LLK, que a su vez son un subconjunto de las LRK, y también las LL1 son un subconjunto de las LR1. Fijaos que no estamos diciendo que las LL1 tengan que ser SLR o LALR1, ¿de acuerdo?
es un subconjunto a este nivel. Si estamos viendo esta línea, pues las LL1 estarían a este nivel. Sería un subconjunto de las LR1. Y por supuesto también un subconjunto de las LRK. Las LLK serían un subconjunto de estas. ¿De acuerdo? Bien. Y para terminar con el tema, es importante distinguir lo que es un lenguaje de lo que es una gramática. Un lenguaje se puede describir mediante diferentes gramáticas. Es decir, un lenguaje podríamos representarlo mediante una gramática LR1 o mediante una gramática LL1 o mediante una gramática LLK o incluso mediante alguna gramática ambigua. ¿De acuerdo? Un lenguaje puede describirse mediante un amplio número de gramáticas de diferente tipo. Las gramáticas sí serían de alguno de estos tipos que hemos comentado. Con esto pues terminamos este tema.